Dios bendiga a todos los padres en esta hermosa mañana. Al final voy a hacer una oración por cada papá presente, pero me quedan 35 minutos para predicar. El tema de hoy le he titulado El peligro del exceso de confianza. Es el tema que nos toma hoy en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Como ustedes saben, hemos estado hablando de Primera de Corintios y vamos en el capítulo 10. Creo que vamos a terminar este año y la verdad no vamos a acabar porque voy a hablar de Primera y de Segunda de Corintios y tenemos meses hablando de este libro. Así que mi deseo o mi anhelo es de que usted conozca estas cartas del apóstol Pablo, que fueron cartas generales, porque son muy edificativas, realmente son muy relevantes para los días que nos ha tocado vivir. Hay muchos atletas fuertes que han sido vencidos por oponentes muy débiles por causa del exceso de confianza. Muchos creyentes en Corintios tenían ese exceso de confianza. Se sentían lo suficientemente fuertes para relacionarse con toda clase de gente que practicaban cosas paganas, y ellos creían que no podían ser afectados. El apóstol Pablo les escribe y usa una ilustración del Antiguo Testamento para enseñarles el peligro que es el exceso de confianza en algunas áreas de la vida. Así que usa la ilustración del pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, para enseñarle a estos creyentes que tuvieran cuidado. Los cristianos en nuestros días somos vencidos por dos razones. Primero, porque sobreestimamos al enemigo y pensamos que que no podemos llegar a pecar, que no podemos llegar a caer. En segundo lugar, caemos en pecado o fallamos porque nos sobrevaloramos en fortaleza. Se llega a pensar que somos tan fuertes que no podemos pecar. Como pastor durante estos 25 años, yo les he estado enseñando y les he dicho que Satanás tiene un terrible plan para nuestras vidas, que siempre quiere destruirnos, que siempre quiere lastimar las familias, que siempre quiere lastimar la iglesia, que siempre está buscando una forma de herirnos, de acabar con nosotros. En realidad hay personas que creen que pueden ganar sin la ayuda de Dios, que pueden obtener la victoria sin la ayuda de Dios, que pueden ser tan felices sin la ayuda de Dios, que pueden lograr todo el éxito de la vida que pudiera obtener sin la ayuda de Dios. Eso no es posible. Todos necesitamos de Dios, todos necesitamos la ayuda de Dios. No hay un ser humano que no la necesite. Si miramos en lo profundo de nuestro corazón, descubriremos que el centro de cada pecado está en el corazón. Tiene que ver con el orgullo del corazón. Eso habla de siempre querer hacer las cosas a mi manera. Eso habla de la insistencia de seguir mi propia opinión, lo cual nos lleva al yo y al es mío, es mi vida. Pero quiero decirles algo. Así como el invierno sigue después del otoño, la noche después del día, abril después de marzo, después del orgullo viene el pecado. Cuando llega el orgullo, lo que sigue es el pecado. Debemos de tener mucho cuidado. La arrogancia siempre nos lleva a la caída.
La pregunta es, pastor, ¿qué puedo hacer para no caer en exceso de confianza? ¿Qué es lo que yo debiera de hacer? Bueno, qué bueno que me preguntan. Miremos la primera cosa. Para no caer en exceso de confianza, revisa constantemente las bendiciones de Dios en tu vida. A veces se nos olvida. A veces es bueno parar un poco y mirar hacia atrás. ¿Qué es lo que Dios ha hecho conmigo? ¿Cómo Dios me ha ayudado? ¿Hasta dónde Dios, de dónde Dios me ha traído? ¿De dónde Dios me ha levantado? ¿Y dónde estoy ahora? Y cuando observes cómo Dios te ha traído, cómo Dios te ha cuidado y cómo Dios te ha proveído, te darás cuenta que te sentirás bendecido y lo menos que vas a querer es fallarle a tu Dios. Debiera ser así la vida. Pero la realidad es que la historia que vamos a ver es triste porque no fue así. Los israelitas eran el pueblo de Dios. Y ellos, hermanos, experimentaron una liberación supernatural. Recibieron una provisión supernatural. Mas, sin embargo, cayeron en pecado. Y por supuesto, el juicio de Dios no se dejó esperar para con ellos. Yo escribí, queridos hermanos de Centro Familiar Cristiano, si eso le pasó a los israelitas y el apóstol Pablo está usando esta enseñanza, esta historia, para enseñarle a los creyentes de Corintios que no se confiaran, creo que también aplicaría muy bien para nosotros, que no nos confiemos. Nadie es inmune a pecar. Oh, pastor, yo tengo 10 años en la iglesia. Oh, pastor, a mí el pecado me hace los mandados. Yo no creo eso. Debe de tener mucho cuidado. En la lectura bíblica, el último verso dice que el que piense que esté firme, mire que no caiga. ¿Sabe lo triste de esta historia? Es que el pueblo de Dios caminó tan lejos, se apartó tan lejos de Dios, llegó a un punto donde ya no hubo retorno. Y Dios decidió, hasta ahí llegaste, ahí vas a caer. El apóstol Pablo nos habla de las 3 bendiciones del privilegios básicos que recibieron los hebreos en el desierto. La primera, creo que está en la pantalla, una liberación supernatural. Mire lo que dice el pasaje. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Caminaron sobre el mar en la tierra seca. Por 400 años el pueblo judío o hebreo estuvo clamando a Dios, porque habían caído en la esclavitud. Clamaban a Dios que los liberara. Y Dios envió a Moisés y los liberó con mano poderosa. Y en el camino, pues lo primero que encontraron era el mar Rojo. Pero dice la palabra de Dios que Dios hizo un milagro, que abrió el mar, detuvo y ellos caminaron en seco. Venía Faraón atrás de ellos. Cuando Faraón y su ejército venían, el mar se volvió a unir y los sepultó y ellos pasaron en seco. Una cosa increíble en realidad. Así los liberó Dios. Porque Dios es poderoso. Así que, mis queridos hermanos, cuando la duda se asome a tu ventana, a tu puerta, siempre debes de pensar y mirar hacia atrás, como te dije. ¿Cuál fue la segunda bendición? La segunda bendición es una revelación supernatural. ¿Por qué? Dice el pasaje, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Este pasaje no quiere decir que Moisés agarró a cada uno y lo sumergía debajo del agua. Eran 2 millones más o menos de personas. No vamos a pensar que está hablando de eso.
que Dios deseaba de ellos. Y caminaban bajo la nube y Dios hacía milagros en su vida. Y esto fue increíble para ellos, porque Dios, directamente de la mano de Dios, le dio los 10 mandamientos a Moisés. Y Moisés bajó y se los enseñó al pueblo. Ahora Dios se nos ha revelado por las Escrituras, por medio del Espíritu Santo. Pero hay otra bendición más sobrenatural. Dios les proveyó de una manera supernatural en el desierto. Dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Lo que dice el pasaje 10. El apóstol Pablo está hablando del maná, la comida que caía del cielo. Todos los días ellos recogían comida. Por supuesto, se cansaron de comer grano y después querían carne. Todos sabemos la historia, que Dios les dio carne. Y digo, no les voy a dar carne un día, ni una semana, ni un mes. Les voy a dar hasta que ya no quieran. Queridos hermanos, te animo a que revises constantemente las bendiciones de Dios y no des por hecho que lo que tienes es porque trabajas mucho. Puede ser, pero detrás de la cortina debes de pensar que siempre está Dios. Todo es un regalo, todo es por gracia. La misma vida es un regalo de Dios. Así que la primera cosa que tienes que pensar, revisa constantemente las bendiciones de Dios. Segunda cosa, para no caer en exceso de confianza, mira frecuentemente lo que le disgusta a Dios. ¿Alguna vez usted se ha sentado a pensar qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios? A veces andamos tan carrereados en la vida, andamos para allá y para acá y hacemos mil cosas, que nos llenamos de actividades y no nos ponemos un tiempo a pensar qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Mire, las Escrituras dicen esto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. El 8. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Hay 4 cosas ahí. Periódicamente debemos de examinar lo que no les gusta a Dios. Los israelitas experimentaron las bendiciones de Dios y aún así se rebelaron. Ellos cometieron 4 pecados que disgustaron a Dios. El primero es que ellos cometieron el pecado de la idolatría. Creo que esa fue el talón de Aquiles del pueblo de Israel. La idolatría comienza y termina en el corazón. Ahora, yo lo único le quiero decir una cosa sobre este tema. Todo lo que ocupa tu mente, tu tiempo, tus finanzas, tu corazón y excluye a Dios, se convierte en un ídolo. Hasta el acto y la cosa más noble, si toma el primer lugar que le corresponde a Dios, se te convierte en un ídolo. Porque Dios siempre debe de ser el primer lugar en la vida de nosotros. Dios nunca ha querido estar ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto lugar. Amarás al Señor, ¿qué dice? Con todo tu corazón. Primer lugar. Pastor, yo ya le dije, la cosa más noble se puede convertir en un ídolo.
después de eso, el segundo pecado fue la inmoralidad sexual. Fueron de la idolatría a la inmoralidad sexual. El enemigo siempre quiere destruirte y lucha cada día para llevarte más abajo, más abajo. Y por eso ahora en nuestros días tenemos gente durmiendo en la calle, tenemos gente haciendo mil. Perdieron el rumbo. Pero no comenzaron así. Simplemente fueron decayendo hasta que el hombre pierde por completo el rumbo. Y eso es lo que quiere el enemigo, hasta que las familias se destruyen por completo. A veces no observamos esa parte, que hay un enemigo que nos ataca constantemente. Y luego tentaron a Dios. ¿Por qué tentaron a Dios? Porque pusieron a prueba a las promesas de Dios. Ellos sabían que Dios venía la nube arriba de ellos, Dios les había abierto el mar, Dios les proveía agua, Dios les proveía todo, y todavía tentaron a Dios. ¿Sabe por qué? Empezaron a desear la vida que vivían en Egipto. Oh, allá teníamos melones. Oh, allá teníamos ajos. En realidad lo que dice el número. Oh, allá teníamos esto. Empezaron a acordarse. Nada malo con el ajo, nada malo con el melón, nada malo con lo que querían comer. Sino que el problema aquí era que empezaron a pensar que la vida que vivían en Egipto estaba mejor que la que estaban viviendo. Deseaban el estilo de vida viejo. Espero en Dios que usted no desee y no se le venga la brillante idea de querer regresar atrás. Muchas veces nosotros escuchamos el canto, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, pero no sabemos su historia. La persona en el que se hizo ese canto, le preguntaban, ¿niegas a Cristo o comenzamos a acabar con tu familia de uno por uno? Y él dijo, yo he decidido seguir a Cristo. Empezaron a matar a su esposa, a sus hijos. Y al último le hicieron la pregunta a él, cuando ya nomás quedaba él, que si todavía él estaba en la misma posición de que yo he decidido seguir a Cristo. Y por último tentaron a Dios. Lo tentaron, murmuraron. El pueblo de Israel comenzó a murmurar por su descontento. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Dijo el apóstol Pablo, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Es un buen principio, hermanos, estar contento con lo que se tiene. Ahora, yo le quiero decir algo. El contentamiento no es algo con lo que uno nace. Óigalo bien. El contentamiento es algo que se aprende en la vida. Y por si fuere poco, uno se debe de entrenar para estar contento. ¿Me entendió? Nadie nace con ese contentamiento. Uno aprende a vivir contentamente. Hoy en día debemos de cuidarnos de no murmurar contra el Señor y contra sus hijos, ya que este es un pecado y es completamente desagradable delante de Dios. Todo el pueblo de Israel cayó en el orgullo, así que la pregunta es, ¿de dónde viene el orgullo? El orgullo viene del mal uso de las bendiciones de Dios, el mal uso de la libertad que tenemos en Cristo. El orgullo viene del mal usar lo que Dios nos da. El orgullo viene del egocentrismo en lugar de estar centrados en Dios. El orgullo viene del placer personal en lugar de preguntarnos momento a momento, ¿qué necesito hacer para darle placer a Dios? Así que tenga cuidado. Una de las cosas que nosotros creemos, ¿por qué fuimos creados como seres humanos? Fuimos creados para darle placer a Dios. Amén. No fuimos creados para darnos placer a nosotros nada más. Fuimos creados para darle placer a Dios. Por eso Él nos creó a su imagen y a su semejanza.
Tercero, ¿qué debo de hacer para no caer en el exceso de confianza? Constantemente escucha las advertencias de Dios. Aquí hay buenos principios. Dice, esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Óigalo bien. Sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Debemos de aprender de los errores del pueblo de Israel. Para eso está escrita esta historia en el Nuevo Testamento. Debemos de aprender que lo que le pasa a un creyente cuando se aleja de Dios y cae en pecado, debemos de aprender. El apóstol Pablo nos enseña que esta descalificación del pueblo, ¿y por qué digo descalificación? Porque Dios prometió a toda esta generación, 40 años anduvieron en el desierto, y porque murmuraron, porque se hicieron un becerro y lo empezaron a adorar, porque tentaron a Dios, porque se metieron en el pecado de la inmoralidad sexual. Dios prometió, no van a entrar a la tierra prometida. Y yo siempre he pensado, Dios los descalificó y dijo, no van a entrar a la tierra prometida. Va a entrar su próxima generación, excepto Caleb y Josué. Yo a veces digo, ¿usted te puede imaginar caminar 40 años en el desierto al borde de la tierra prometida? Y Dios le dijo, no, denle para otro lado. Y allá tuvieron 40 años. Yo a veces me pregunto, siempre he pensado, quizá el hijo le decía, papá, ya te tienes que morir, porque hasta que muera el último de tu generación vamos a entrar. No vas a entrar, ya ni le busques. Y quedaron en el desierto. Hasta que murió el último, entonces entró la próxima generación. Esto es triste, porque no escucharon ellos las advertencias. Ahora bien, debemos de aprender algo del pasado, de esta historia. Yo siempre les he dicho, el que no aprende del pasado está condenado a repetirlo. Así que tengamos cuidado. La caída de los israelitas son una advertencia de que nosotros también podemos caer. Pablo advierte a los creyentes de Corintios que permanezcan firmes. Debemos de evadir la sobreconfianza. ¿Qué tenemos que aprender de esta advertencia? Número uno, un principio increíble para que nos lo llevemos a la casa hoy. Dios no ha cambiado. Este es el principio. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. ¿O hay dos dioses? No, hay un Dios. Aunque nuestra cultura, hay personas que llegan a pensar que el Dios del Antiguo Testamento es uno y que el Dios del Nuevo Testamento es otro. Porque el Dios del Antiguo Testamento dice, no, ese Dios hacía juicios increíbles, hacía juicios terribles. Ya en el Nuevo Testamento estamos en la gracia. Ya es otro Dios. Todos sabemos que las Escrituras dicen que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que en Él no hay sombra de variación. Es el mismo. Su carácter es el mismo. Dios desde un principio ha sido santo, es santo y seguirá siendo fiel. Y Dios, hermanos, así como no toleró el pecado de Adán y Eva en la generación de Noé, más tarde en las próximas generaciones, quiero que sepan que hasta el día de hoy Él todavía no tolera el pecado. Al pecador nos ama mucho a todos, pero el pecado Él no lo tolera. A nosotros Él nos ama, pero a veces las cosas que hacemos y son pecado, Él no le agrada y no las tolera. Así que aprendamos, Dios no ha cambiado. Otro principio, que somos recipientes de las bendiciones de Dios, no significa que Dios no juzga la desobediencia.
Mire, los israelitas recibieron la salvación, recibieron la liberación, recibieron la provisión y la gran revelación de los 10 mandamientos, pero cuando se alejaron de Dios, Dios los llamó a juicio. Toda esa generación quedó postrada. Usted me dirá, pastor, yo hago errores a veces y a mí no me pasa nada. Perfecto. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos da 1000 oportunidades y Dios está deseando que usted y yo siempre arreglemos cuenta con Él. Porque Dios es un Dios paciente que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a arrepentirnos. Así que es cierto que estamos en una etapa de gracia, pero tampoco no hay que tentar a Dios, amén. No hay que tentar a Dios. Y por último, depende diariamente en la fidelidad de Dios. ¿Por qué te digo esto? Por el pasaje que está ahí. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. La palabra tentación aquí se traduce a una prueba. Realmente en el original tiene la idea prueba. Las pruebas y las tentaciones vienen a todos y todo el tiempo. El secreto en esto es: ¿a dónde voy cuando me encuentro en una prueba? La respuesta debiera de ser obvia para todos. Debemos de buscar a Dios. El apóstol Pablo usa estos pasajes para enseñarnos que la tentación llegará, pero también nos muestra que Dios es fiel en la tentación. Así que, mi querido hermano, concluyo con esta parte del texto, que es una porción que me alienta mucho para seguir en la vida y confío que le va a alentar también a ustedes. Es parte del texto del verso 13. Dice: Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. Es cierto que hay luchas, es cierto que hay pruebas, es cierto que a veces la vida pareciera que no salimos de una y nos metemos en otra, es cierto. Pero me gusta cómo el apóstol Pablo termina esta historia hablando de la fidelidad de Dios. Yo creo que Dios es fiel. Y yo creo que Dios siempre ha sido fiel y lo seguirá siendo. Así que, mi querido hermano, cuando te sientas en una prueba, en una lucha, debes de buscar a Dios, debes de ir a Dios, porque Él dice: te mostrará una salida. Amén. Siempre recuerda las bendiciones de Dios, siempre recuerda las advertencias de Dios, siempre recuerda que Dios es fiel. Y por lo tanto, lucha para que también tú seas fiel a tu Dios. Te voy a pedir que con mucha reverencia se ponga de pie, por favor. Voy a hacer una oración. Yo no sé lo que usted esté viviendo, no sé lo que le ha tocado vivir, y por supuesto nadie sabe lo que nos viene después. Pero una cosa yo sé, que Dios conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Y la Biblia dice que Él nos dio a su Hijo amado, cuanto no más nos dará con Él todas las cosas. ¿Qué era lo más grande que Dios tenía que no nos los hubiera dado? Pero yo creo que lo más grande desde el punto de vista teológico era su Hijo, su único Hijo. Y cuando se trató de ayudarnos, Él lo dio. Entonces yo me pregunto, ¿qué hay que Dios no nos pueda dar si ya nos dio lo más grande que tenemos? Así que ahí donde está, haga una oración, dele gracias a Dios por lo que tiene y pídale ayuda si está pasando un momento difícil. Si no sabe la salida, dice: ven a Él y Él te mostrará la salida. Yo lo único que voy a hacer una oración por usted y con usted, con mucha humildad. Padre mío, te adoramos y te bendecimos, porque eres bueno, Señor, porque tu gracia se extiende, porque tus
misericordia se renueva cada mañana. Porque ¿qué fuera de nosotros si tu amor no creciera todos los días para con nosotros? Gracias, Padre, porque eres un Dios lleno de amor, que nos entiende a la perfección, porque has venido en tu Hijo amado Jesucristo a caminar en la tierra, a vivir en este mundo. Y sabes todo lo que nos duele y lo que nos lastima, pero también sabes cómo ayudarnos. Dios, mis hermanos, todos los que estamos aquí, quizás están haciendo una oración ahí en su corazón. Tú me conoces, Señor, tú la sabes. Yo te ruego con todo mi corazón y por la sangre de Cristo Jesús, que hagas conforme a la oración que estás haciendo ahí, Señor. Señor, no es porque nosotros somos algo, sino porque tú eres grande, Dios. No es por nuestro sacrificio, sino es por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. No es por nuestra habilidad, es por tu gracia, Señor. Ayúdanos, Dios. Ten piedad de nosotros cada día y haz que nuestras vidas mejoren, que nuestras familias sean transformadas, que nuestros hogares, Dios, sean bendecidos y que nuestro corazón siempre tú seas el primer lugar en él. Te adoramos, Dios, y te damos gloria, y te damos honra, y te damos honor, porque solo a ti te pertenece, no a nosotros, Señor. Desde hoy y para siempre, Dios bendiga tu iglesia. En Cristo Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice: